el Aguacate Model Air Show vuelve a llenar los cielos de Vélez Málaga. El pasado 21, 22 y 23 de marzo, más de 150 aeromodelos y 50 pilotos de aeromodelismo se reunieron en el Aeródromo de la Sarquía para celebrar la segunda edición del Aguacate Model Air Show, el cual está considerado como uno de los mayores festivales de aeromodelismo de nuestro país. En One Air estuvimos presentes y allí pudimos disfrutar de una amplia exhibición de aeronaves, muchas de ellas capaces de alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora y maniobras de hasta 12 fuerzas G. También pudimos disfrutar de vuelos en la modalidad 3D. Al evento acudieron pilotos llegados desde todas partes de España e incluso desde Portugal, Francia e Inglaterra. Esto nos permitió conocer a grandes promesas del sector, entre las que podemos destacar a Ángel Gómez o Martín Pickering. Pues el vuelo 3D particularmente es un estilo de vuelo al que hay que dedicarle especialmente bastantes horas, porque generalmente se vuela muy cerca del suelo y muy al límite y no es una modalidad que te permita fallar mucho. Yo soy Martín Pickering, soy 4 veces campeón de España de vuelo acrobático con modelos de hélice, como puede ser este de aquí. También acudieron patrullas de vuelo acrobático, como el Alpha Team o los Pingüinos de Guerra, quienes combinaron vuelo en formación con pirotecnia lanzada desde el suelo. Pues hemos pasado de 36 a 60 pilotos. Cada uno de ellos traen entre 2 y 3 aviones, con lo cual creo que estamos alrededor de 150 aviones este año. El Real Aeroclub de Málaga quiso poner su granito de arena, un display de vuelo acrobático en una Starduster con Oliver Frutos a los mandos. Todas estas actividades han sido organizadas por Francisco Romero, a quien queremos dar las gracias. Son ese tipo de actividades las que promueven y mantienen la ilusión por la aviación general. Ha sido un trabajo excelente. Para vosotros, nuestros espectadores, esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como lo hemos hecho nosotros. Confiamos en que el evento se celebre de nuevo el año que viene. Mientras tanto, buenos vuelos.